Hola a todos, bienvenidos a Hablando Trementina. Este es un podcast diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. Hoy en Pintando a los Artistas con el talentoso artista colombiano Norman Esteban Gil. Norman es magíster en artes plásticas y visuales, maestro en artes plásticas y diseñador gráfico y publicitario. Hoy, desde su obra fotográfica, buscaremos adentrarnos en la cabeza y en el corazón de este hombre, que además es muy académico, que camina sobre diferentes técnicas y lenguajes, expandiendo el arte como en un laboratorio continuo, explorando lugares, formas y dinámicas sociales con las que logra integrar la plástica de una forma muy prolija a la cotidianidad, haciéndonos ver el mundo de otra manera. La fotografía como técnica es la mejor forma de representar la realidad. Definitivamente no hay nada que sea tan fiel a este hecho de lo real como lo es la fotografía. Digo esto porque nada como la luz nos permite ver y creer en una existencia verdadera de las cosas. Cuando llega la oscuridad se pierde un poco esa fe. Creemos en lo que vemos. Y es por eso que es tan importante inmortalizar instantes y realidades. Bienvenido Norman, gracias por acompañarnos hoy aquí en Hablando Trementina. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Muy honrado me siento por esta calurosa invitación y por poder compartir un fragmento de, de lo que ha sido este camino, tanto académico como artístico, con ustedes. No, muchas gracias a ti. Es un placer tenerte aquí. Tienes una obra densa, importante, que sabemos que todas las personas que podamos ver este programa y podamos acercarnos a tu obra, pues digamos que nos va a engrandecer de muchas maneras. Como siempre, vamos a empezar y abrir el programa con una de tus obras. Vamos a empezar con esta obra y quiero abrir esta obra pues con una frase de Ansel Adams que dice que no hay nada peor que la imagen nítida de un concepto difuso. Eh, porque esta frase, expongo esta frase para hablar un poco no de la fotografía contemporánea, sino de lo contemporáneo en la fotografía. Digamos que para nadie es un secreto que la tecnología ha venido masificando esta técnica de la fotografía, ¿sí? Y pues obturar y capturar momentos ahorita se puede lograr de una forma muy fácil, está casi que al alcance de muchas personas. Tenemos cámaras en celular y demás, entonces pues al parecer es muy sencillo. Eh, de hecho, en este momento pareciese que si no se tomó la foto, pues ni siquiera se vivió el momento, no existió. Esta primera obra tuya es una imagen difusa en una plaza, un embarcadero tal vez, en contraste, dos hombres a contraluz al extremo derecho inferior de la imagen y en diagonal a ellos, casi sobre la línea de horizonte, vemos dos mujeres caminando. Yo siento que son dos mujeres. Eh, los tamaños de las personas pues nos dan una idea espacial de la distancia que hay entre unos y otros. Esta plaza, como la mayoría, pues abriga un monumento que está justo en el centro, sobre esa línea de horizonte, ¿sí? Sin embargo, por lo difuso del fondo, pues no logra ser el protagonista de ese monumento. Una imagen con un punto de fuga que tal vez no está dentro de la imagen como tal y en la que empezamos a notar una intención de componer equilibradamente, simétricamente. Todo parece estar dispuesto de una forma muy organizada, como el yin y el yang. Eh, digamos que la belleza ha estado muy relacionada con el tema de la simetría de las cosas, ¿sí? Sin embargo, ese concepto es un poco opuesto a la realidad. Estéticamente hablando, la simetría se ha tenido muy en cuenta, pero orgánicamente pues es muy contraria a lo que nos da la naturaleza.
Cuéntanos un poco cómo encuentras belleza en todo esto tan simétrico y que sigue siendo una realidad contada por ti. Bueno, creo que has hecho una lectura muy juiciosa de la imagen. Y quisiera comenzar por una palabra que es importante dentro de tu lectura, que tiene que ver con lo contemporáneo. Eh, y vale la pena acudir a George Agamben cuando él menciona en su texto sobre qué es lo contemporáneo. El énfasis que hace sobre el reconocimiento, el reconocerse parte de una época, aferrado a esa época, en relación a otras épocas. El saberse, el tomar distancia de la propia época, el poder reconocer en otras epistemes, en otros lugares cronológicos, eh, nos quita lo actual y nos hace contemporáneos. Ujú. Eso quiere decir que esta fotografía efectivamente es contemporánea porque tiene una suerte de nostalgia eh, que puede encontrarse en esa neblina. El día efectivamente era, era nublado, esto es en un embarcadero en Oslo, en Noruega. Y cuando cuando veo la imagen, cuando la sospecho, porque algo que pasa con la fotografía es que uno no puede controlarla como sucede en un estudio. Este tipo de fotografía, que es una fotografía de calle, es una fotografía muy instintiva, es una fotografía muy del instante decisivo, es una fotografía de mucho olfato. Hay que sospecharla porque en algún momento absolutamente todo encaja a la perfección en este ejercicio compositivo que se vuelve casi como una partitura, ¿no? Eh, sí hay una búsqueda por esas tensiones de la forma que de alguna manera tienen una simetría, ¿no? Esa simetría es un diálogo, es dialógico. Es una fotografía que en ese instinto empieza a ser tremendamente diseñada, ¿no? En tanto que el peso visual de los personajes que están más cercanos empieza a tener un diálogo con ese árbol que está allá atrás, en lo profundo, y con esos personajes que se acercan. Eh, o que se alejan, no sabemos precisamente por esa sombra, el estar casi como en la penumbra, como en ese misterio. No sabemos de qué están hablando los personajes, ¿no? Eh, pero pareciera que esos personajes que están allá atrás, de alguna manera, fueran como una, una fracción de tiempo, estuvieran en una temporalidad distinta a los que están cerca, ¿no? Eh, en el centro, totalmente enhiesto, totalmente erguido, ese personaje monumental que pasa a las sombras, ¿no? Que pasa a ser parte del vaho de esa nostalgia, casi como un suspiro, casi como una mentira. Eh, es difícil hablar de la noción de lo bello. Me recuerda hablar de lo bello, que es una palabra que me parece muy interesante traerla a colación. Habría que saber exactamente en qué contexto de lo bello nos situamos, pero una de las primeras definiciones que acepta la historia de la estética es la noción de lo bello que aparece en los diálogos de Platón, en los primeros diálogos, en sus diálogos de juventud, en el Hipies Mayor. Platón trae a colación ese diálogo que tiene Sócrates con Hipias y se preguntan sobre lo bello y entonces empiezan a, a decir qué es lo bello. Hipias le dice, bello es una mujer hermosa, es una mujer, ¿no? Y entonces en ese diálogo con Sócrates, Sócrates empieza a llevar a Hipias por unos lugares en donde no se sabe exactamente
qué es lo bello. Al principio es una mujer, luego bello resulta ser lo sublime, ser los dioses, luego lo bello eh, resulta ser el oro, y al final la conclusión de Sócrates de forma un poco paradójica es decir, bello son las cosas difíciles. No hay una respuesta frente a ese diálogo y es muy difícil si ellos que eran los pensadores que bueno, fundamentan una noción de lo bello, eh, les queda un poco de para arriba explicarlo. Pareciera que lo bello tiene que ver también eh, con eso son los asuntos difíciles. Y creo que podríamos verlo desde otras perspectivas, pero me llama la atención ponerlo en ese sentido, porque a veces cuando una imagen resulta un poco enigmática, eh, difícil de descifrar en muchos sentidos, pero muy leve al mismo tiempo, muy clara en muchos sentidos, en esa dificultad, y en esa lucidez de los dos puntos oscuros que se oponen a esos dos puntos oscuros lejanos, se convierte en una imagen completamente leve, como diría Italo Calvino en su texto sobre las propuestas del nuevo milenio, ¿no? Son leves, pero en esa levedad hay una complejidad y esa complejidad es bella. Es bella porque es difícil y es bella porque mueve los sentidos, nos evoca cosas, nos mueve cosas, eh, nos abre un horizonte de sentido y seguramente a cada uno de los que vemos esta fotografía nos lleva a un lugar diferente, dependiendo del lugar desde donde la veamos, dependiendo del estado en el que la veamos. Y yo creería que ese es el sentido de una fotografía, sobre todo una fotografía que es de carácter artístico, es una fotografía que busca abrir el sentido, ¿no? Podríamos decir que la belleza de la fotografía artística está en su condición poética. Su condición poética que básicamente eh, lleva más allá, dice más allá, se remite más allá de sí misma. Su sentido, el sentido de la imagen está más allá de lo que la imagen misma puede decir en un primer momento. Así que muy seguramente alguien que haya tenido una despedida podría encontrar en el acercamiento de esos dos personajes algún sentido, o alguien que esté solo puede decir, bueno, la compañía, o alguien que en algún momento encuentra importante la experiencia de esos barcos que están a lo lejos me llama mucho la atención porque en el momento en el que estoy tomando la foto, porque cuando los veo me recuerda mucho Bogotá, Bogotá en nuestro paisaje urbano está lleno de postes y de cables de luz que dibujan con marañas nuestros cielos, ¿no? Y esos barcos, desde esta perspectiva, aparecen casi como si fueran unos postes de luz. Podríamos ver entonces con esos ojos, después de ver ese puerto, a Bogotá casi como un puerto lleno de barcos a la deriva que están en una tormenta, cuyas velas y cuyos mástiles se han hecho todas una maraña, ¿no? Entonces depende mucho del lugar donde lo veas y el sentido poético de la imagen está precisamente en lo que evoca a cada persona que tiene la experiencia de enfrentarse con la imagen. Bueno, hay unas cosas muy chéveres en lo que nos dices con respecto, por ejemplo, a lo de la definición de la belleza. Me parece muy preciso, no solo para esta fotografía, sino para todas las que vamos a ver hoy, el tema de lo difícil, ¿sí? A veces capturar el momento y el lugar y encontrarnos con estas simetrías, para nosotros puede ser algo que estamos evidenciando en tus obras, pero, pero lograr la imagen pues no es tan fácil, ¿sí? Y en eso hay mucha belleza, eso tiene mucho sentido. Aquí además, tú dices la maraña de postes que podría ser, digamos, los cables de la luz en Bogotá, pero aquí igual están de una forma
totalmente organizados. Es decir, casi que si midiéramos la distancia entre el monumento que hay y los postes que están a sus lados, pues es casi que idéntico el espacio. Los personajes, otra vez, parece que en esa diagonal caminaran en una cuerda floja, que donde se caiga uno, se caen todos. Sí, se sostienen, o sea, la imagen está contenida, pero sostenida desde todos los ángulos. Yo te decía que son unas señoras las que vienen, pero pues porque viéndolo de la forma poética, como tú lo dices, si aquí hay 2 hombres, allá tiene que haber 2 mujeres, ¿sí? Si fuese una partitura, debe ser equilibrado. Entonces, parece que tú logras eso, muy difícil y no lo traes y pues se expone de una forma además muy prolija, como te decía al principio. Eh, yo viendo una fotografía así, pues digo, como la persona que está detrás y el ojo que está viendo belleza en esto y en esto tan simétrico, casi que matemático, podríamos decirlo así, debe ser una persona muy organizada, yo qué sé, yo siento que de pronto muy metódica también. ¿Tiene algo de todo eso Norman Hill? Me gusta mucho esta pregunta porque eh, creo que uno no es sino que está haciendo. Entonces, constantemente estoy en un constante cambio, en un constante pálpito, ¿no? Como la famosa canción, como la famosa aria de la obra de Donizetti, ¿no? Elixir de Amor, en donde el personaje dice, y el pálpito sentir, ¿no? Ese palpitar, ese sentir, ese palpitar es la importancia de encontrar en algún momento un orden, ¿no? De ser completamente meticuloso, eh, calculador, diseñador, ¿no? Pero también puedes encontrar imágenes donde el ser primitivo o el buen salvaje de Rousseau aparece y se convierte en un animal desfocado que no puede ser controlado bajo ninguna circunstancia. Entonces, la respuesta a esa pregunta podría decir que depende mucho del momento. Eh, si uno lee la famosa poesía de Porfirio Barba Jacob de la canción de la vida profunda, encontrarás como muchos textos sabios, eh, que la vida tiene momentos que son de tranquilidad y de serenidad, de orden, pero también tiene momentos profundamente caóticos o profundamente lúgubres o de éxtasis completo. Yo creería que el sentido mismo de la fotografía debería reflejar en muchas medidas la posibilidad de encontrarse de forma transparente con esos estados. Ujú. Entonces, eh, claro, en ese preciso momento en el que tomo esa fotografía, hay un control total, ¿no? Es una fotografía de arquitecto, a pesar de que no haya, el protagonista no sea un edificio, es una fotografía completamente arquitectónica, sólida, eh, pero también es una fotografía de cazador en el sentido de que los cuerpos deben moverse en el momento específico y todo debe aparecer en el momento correcto para que el obturador coincida con la imagen que el fotógrafo sospecha. Eso solamente le sucede al cazador. El cazador, el cazador dispara, dispara su arma adelantando, adelantándose al movimiento de la presa. No es gratuito que José Ortega y Gasset, el famoso filósofo español,
dijera a principios del siglo XX que una vez que se pierde la casa, no porque haya desaparecido la pareja o se ha callado la práctica, sino por la sofisticación de las armas. Se acabó la caza. La herencia de la cacería, del ojo del cazador, radicó en las prácticas fotográficas. Es decir, que los fotógrafos heredaron los ojos de los cazadores, de los viejos cazadores. La actividad de la cacería que tenía dos propósitos de vida según Ortega y Gasset, que le daban la plenitud al ser humano, que era eh, el poder estar en movimiento constante con la naturaleza, pero también el poder proveerse de alimento, derivan dos actividades principales, que era el alpinismo y que era la fotografía. Entonces el alpinismo llena el espíritu de la misma manera que llena la fotografía, por eso tú vas a encontrar que junto con esa serie de fotografías de Noruega hay unas fotografías que están mucho más cercanas a la montaña, a las estrellas boreales, porque hay una búsqueda realmente de ese ojo del cazador. Em, Aparte de eso, creo que la temática es fundamental. Para Ujú. mí, esa temática de los barcos va a ser tremendamente recurrente, no solamente en la fotografía, sino en el dibujo, en el performance, en la escultura, en mi actividad como profesor. Eh, Porque para mí el barco es es un emblema, es un emblema, es una metáfora de la vida y una metáfora del tránsito a la muerte, ¿no? Caronte, el barquero, es en las mitologías, en la mitología griega principalmente, es este ser que lleva a los difuntos del lugar de los vivos al lugar de los muertos, que va a transformarse a través de muchas mitologías y que finalmente cruza el Erebus para, para llevar a un destino, ¿no? A un destino esas almas, cuerpos. Entonces la barca como metáfora de, de ese lugar de enunciación entre el caos, ¿no? La barca de Odiseo, pero también el cristianismo, la balsa de los pescadores, ¿no? Es, es un lugar importante para mí en mi iconología personal, eh, porque de allí, de la noción de la barca, eh, se despega esa, o se despliega más bien ese interés por el derivar. Otra actividad que es frecuente en un fotógrafo es la importancia de derivar, y la deriva controlada es lo que sucede en muchos casos en los barcos, ¿no? El barco está a la deriva si no hay una lectura constante de los instrumentos y si, incluso si son modernos, ¿no? Deben leerse los instrumentos para orientarse en el mundo. La imagen fotográfica o la imagen, de hecho, para Aristóteles, la imagen es no es una cosa, sino que es una técnica sustitutiva del mundo, es un vector. La imagen es, eh, eh, es un vector, es una pulsión que sustituye al mundo, es algo que se refiere más allá de sí misma. En ese sentido, la barca, la imagen de la barca, como un espacio que permite sobrevivir en medio de la deriva, se convierte también en una metáfora del fotógrafo, ¿no? Que deriva en los diferentes lugares, en tanto que en algún momento atrapa, ¿no? Pesca una imagen, pesca, lanza la red y pesca. En muchos casos tiene éxito y en muchos casos las imágenes eh, salen como cuando se tiran las redes al mar, ¿no? Salen vacías. A veces atrapas algo y a veces no. Sí, la deriva en este caso como, pues con esta fotografía que tú estás cazando y de pronto el barco te puede remitir
un montón de información, pero todas las otras variables, como tú dices, de tenerlas controladas para que funcione, pues esas son las más difíciles a la final de contemplar, ¿no? Entonces se vuelve una cosa de eh, casi un objeto, pero alrededor tengo un paisaje y tengo que hacerlo funcionar. Todas las variables en pro de esa imagen. Vamos a pasar a otra obra tuya. Esta obra me encanta. Pasamos a una imagen con un caos organizado. Tú ahorita incluiste la palabra caos. Y si en el otro veías un caos, pues no me imagino en este, entonces, ¿cómo lo puedes ver? Aquí vemos lo que yo llamaría una estación espacial. Toda una orquesta, una percusión, todo un conjunto de objetos dispuestos para exhibirse, como si estuvieran ahí para que le tomaran la foto. Un picado que nos permite ver cada arista, cada corte. Es una foto como un retrato, ¿sí? La foto para mí tiene algo de sinestésico además. Es decir, es una imagen que me remite a algo, es algo sonoro, como una percusión, como una batería. Mientras en la anterior vemos el paisaje muy urbano, un poco insaturado, aquí el color está mucho más estallado. Es una fotografía muy divertida además. Yo la veo como con vida, es algo inerte. Aquí no hay vida, pero sí hay vida. O sea, esta, lo que decías de la otra, te remitías a la palabra nostalgia, como la emoción que repetiste en esa fotografía. En esta hay algo, es más como a diversión. Yo la veo, tal vez, no sé si es otro momento de tu vida, no sé, sí, cuál sería el momento en el que estabas pasando por la anterior y este, pero este tiene unos colores cálidos, además podemos ver la explosión de color. Es como una descripción detallada de un objeto, ponerse que nos pones aquí en primera plana a un objeto, pero a ver casi que los tornillos y las tuercas. Puede llegar a ser una obra muy romántica. Es otro momento de tu vida, digamos, estos colores y esta forma de ver este objeto. Bueno, fíjate que en este caso, esta fotografía, yo todavía no la catalogaría como obra. Creo que para mí es una imagen anecdótica y, y tiene mucha anecdótica en el sentido en el que hay un regodeo del ojo sobre el objeto. Hay un interés particular en la forma. Es decir, el interés particularmente en esta imagen no tiene que ver con la composición fotográfica, sino con el componente escultórico, la forma como protagonista, la forma como protagonista frente a lo que evidencia esa formalidad que es la luz, ¿no? La luz, una luz unilateral, que recae sobre un objeto que nos es extraño, ¿no? Nos es extraño eh, porque no nos es común. Este es un módulo espacial, eh, un módulo espacial que está en el Museo de la Cosmonáutica de Rusia, eh, en, en Moscú, o en San Petersburgo, no recuerdo, creo que es en Moscú. Eh, Me llama mucho la atención porque eh, es un objeto que efectivamente no pertenece a nuestra época. Sí, es un objeto que corresponde a la época de la carrera espacial. Estamos hablando de los años 60, 70. Y podríamos decir que si nosotros pudiéramos hacer el viaje en el tiempo, es casi una máquina del tiempo, si pudiéramos hacer ese viaje en el tiempo y encontrar las condiciones bajo las cuales estos cosmonautas llevan estos módulos a la Luna y a otros lugares, eh, finalmente se convierten en casi unos héroes, ¿no?
Eh, una de las cosas que me interesaba muchísimo de la escultura es cómo los humanos fuimos capaces en algún momento de darle vida a los objetos. O nos remite a un montón a- a- a religiones que están relacionadas con el animismo, con el fetichismo, eh, pero que también da cuenta de lo que nosotros somos capaces en el ejercicio de, en el ejercicio de darle vida a los objetos. Y uno podría encontrarse con muchas mitologías al respecto. Pareciera que el inicio de la humanidad consistía en muchas de las mitologías, incluso en la judio-cristiana, de la construcción de un objeto que en un momento era de barro y el soplo o el aliento de vida le otorga algún tipo de animismo, ¿no? La historia del homúnculo, la manera como Perseo construye a partir del barro y del fuego que le roba a Zeus la humanidad entera. Y nosotros como humanidad que hemos perdido a nuestros dioses, que somos huérfanos de nuestros dioses, hemos cargado sobre nuestras espaldas la necesidad de crear, en este caso, objetos, objetos que resultan fascinantes. Y en este caso la fotografía entonces es un ejercicio de regodeo del ojo, Ujú. no va más allá de eso. A diferencia del anterior, el anterior sí requiere una gimnasia. Cuando tú hablas de la dificultad, eh, yo diría que esta dificultad que en una primera instancia pareciera técnica, ¿no? Como la dificultad de componer, es una gimnasia que debe practicarse. Si quieres componer, desarrollar tu instinto o tu ojo fotográfico, pues lo que tienes que hacer es desarrollar la gimnasia de constantemente componer y desarrollar tu instinto, ¿no? Eh, en el caso del cazador es practicar el tiro al blanco, pero en este en específico, eh, más que instinto, porque aquí el objeto es inanimado, ¿sí? Ujú. Es un objeto estático. Es encontrarle la vida a algo que es completamente inerte, Ujú. ¿no? Y esa vida no se la, esa vida se la otorga la luz. Entonces la luz le da un poco de vida a ese objeto inerte y el ojo se regodea en esa forma. Ahí hay una palabra que tú utilizaste, que es el fetiche, que yo siento que, o sea, me lleva a esto, esta imagen, porque finalmente sí hay como algo caprichoso en eso de encontrarle la gracia a una forma confusa, que está muy favorecida aquí por la luz y que puede generar un montón de sensaciones diversas para las personas que lo vamos a ver. Tú no lo catalogas todavía como una obra, dices, bueno, yo catalogo la otra como una obra porque tiene ese ejercicio de gimnasia, de haber, digamos que, haberse apoyado por todo eso que he ido aprendiendo, ¿sí? En esta de pronto un poco más del capricho de tomar la foto, pero si nos remitiéramos otra vez a eso de la belleza o de por qué encontrarle una gracia a eso, casi que de una forma, casi que el morbo, ¿sí? Hacia esas formas y esas aristas, eh, ¿cuál sería esa intención o dónde estaría la belleza en eso que no está tan preparado para ti, en eso que de pronto es más fortuito, más ligero, en eso que se aparece en el camino y que de pronto no tienes el control total? Ya creo que es importante especificar cuando hablo del regodeo del ojo, cuando hablo de la importancia de encontrar una cierta empatía con el objeto, no se refiere al morbo. El morbo está como en otra categoría distinta. Eh, el ojo se deleita en el objeto en la medida en la que las formas mismas le sorprenden. Ujú. El morbo pertenece a otra categoría en donde hay una intrusión,
en algo que no, digamos que se sale del límite de lo adecuado y hasta de alguna manera de lo ético. Eh, no estoy seguro si necesita tener belleza. Lo que pasa es que no todas las imágenes deben apuntarle a lo bello, sino que más bien en su aparición, en su emergencia, construyen su propia estética. Y claro, a veces uno podría confundir la estética con lo bello, pero la estética es un campo que acoge a lo bello, que acoge a lo bello, pero también que acoge a lo abyecto en su momento, que puede acoger muchas otras cosas. Yo creería que en esa imagen, en esa fotografía, eh, pueden haber indicios de belleza en la construcción misma del objeto, en su ingeniería o en la luz, ¿no? La luz, esa luz que pertenece también, si uno la estudia en la historia del arte, pues va a encontrar. Es más, en los cursos básicos de fotografía uno podría remitirse a esa luz unidireccional de tres cuartos como la de Rembrandt o de Caravaggio, estos grandes tenebristas, que en algún momento puede generar un tipo de estética que alude a una época del mundo y sobre la cual se construye también uno de los fundamentos de la fotografía. Ujú. Eh, entonces, en ese sentido, la belleza la podríamos encontrar en la luz o la belleza la podríamos encontrar en la ingeniería, más que en la decisión de la captura. Yo creo que la captura coincide con ese momento, con el momento en donde la información en términos de imagen que aparece en las penumbras me llevan a pensar que hay algo más allá, ¿no? Resulta seductor para el ojo, ¿no? Que es eso que parcialmente se oculta entre las sombras, ¿no? Y qué es eso tan misterioso que está frente de nosotros que podría llevarnos o no hasta unos lugares completamente lejanos o hacia otras dimensiones. Eso se podría aproximar un poco más tal vez a la utopía de ver las cosas de una forma, digamos que no tan técnica. Estuvimos revisando tu página, por ejemplo, y tienes imágenes, por ejemplo, la de Roma. Entonces tienes imágenes que están logradas otra vez milimétricamente, casi que en toda su composición. Y luego sigue una imagen de pronto de un retrato, un autorretrato, un retrato con las personas que estaban en ese viaje, por ejemplo. Entonces, se vuelve el placer de lo que, de la imagen que igual estoy exponiendo, ¿sí? Y la exhibo para que la vean, pero hasta dónde llega a ser obra y hasta dónde no, ¿sí? Es, Eh, sí, es una muy buena pregunta. Eh, es una pregunta que requeriría mucho más tiempo para poderla resolver. Eh, pero podríamos remitirnos uf, la historia del arte completo, pero lo que hace que una obra sea una obra es precisamente porque la imagen obra, porque genera algo. Pero además, no solo eso, sino que hay un desarrollo importante que no solamente corresponde a un ejercicio anecdótico. Digamos que cuando uno toma una selfie, la selfie no necesariamente es una obra porque es una anécdota, es un comentario estético frente a un suceso temporal. Eh, en muchas ocasiones las fotografías podrían ser cristalizaciones de nuestra imposibilidad de frenar el tiempo, ¿no? Son cristalizaciones. Pero en muchos casos esas fotografías revelan algo más que está detrás
de ese tiempo que no, que no podía ser develado de otra manera. Es decir, si no es por la fotografía, no lo puedes ver. Ujú. Como en el caso, por ejemplo, la famosa fotografía de Robert Capa de la muerte del miliciano. Si no es porque aparece esa fotografía, no se entiende si hay un límite entre la vida o la muerte. O, por ejemplo, para que sea como muy fácil de tener en la cabeza el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa. Entonces, la imagen en ese caso, la obra, no es como tal eh, lo que se ve como de lo evidente. Lo evidente no es la obra es lo que está detrás de lo evidente. O sea, la obra es lo que amasa lo que convoca esa imagen. Si esa imagen tiene los suficientes argumentos para convocar detrás de ella todo un horizonte de sentido lo suficientemente fértil, podríamos decir que hay una obra. Cuando digamos que hay algunos elementos estéticos significativos, pero que no son lo suficientemente poderosos, podríamos decir que todavía no hay obra. Em, Eso aplica para muchas cosas. Pero es en muchos casos podría ser confundido, ¿no? Podría ser confundido. Entonces, esta última fotografía que mostramos puede ser una fotografía que podríamos decir que es una imagen anecdótica, es una imagen anecdótica con una estética adecuada, con una técnica adecuada, pero que todavía no pertenece a algo tan profundo como lo que podríamos llamar en su momento una obra. Sí, tiene un carácter más ligero, evidentemente. eh, 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 no todo está tan dispuesto y por eso, digamos que ponerla, digamos, en contraposición de ese orden absoluto que se logró con la anterior obra. Vamos a seguir con otra de tus obras y es esta imagen. Es una imagen eh, es una imagen que esta sí podría ser arquitectónica, pero desde lo orgánico, desde un Gaudí tal vez, o sea, la perspectiva que tiene, desde donde nos la pones a ver. Además, a mí me inquieta mucho la persona que está ahí, que nos hace dar cuenta del tamaño del puente. Es realmente... eh, además es algo fluido, es algo que en lo que tú puedes ingresar fácilmente. El color, sí, el material a la vista, eh, es un punto de vista además que no es tan fácil de lograr. No, Eh, no es que no sea tan fácil, es prácticamente una fotografía imposible. Esta es una de las fotografías, yo creo que esta es una de es una coincidencia. La fotografía, un 50% es voluntad, sospecha, intuición y la otra es que la alineación de los astros. Es decir, en este caso, eh, yo creo que la manera en la que podría describir esta fotografía es casi como un ejercicio de imaginemos es el cowboy, ¿no? Que está frente a, a su oponente y está a punto de moverse la manecilla del reloj para disparar, ¿no? Eh, este lugar se llama Holmenkollen, es un espacio que queda en Tromsø, del norte de Noruega, también es en Noruega. La primera que vimos es en Oslo, no es en el norte, es mucho más central, casi hacia el sur un poquito. Esto es en el norte y esto es una plataforma que se utiliza en invierno para los que hacen, los deportistas que hacen salto en esquí, ¿no? Este vuelo impresionante, pero en la época en la que yo estaba, que es un otoño, ya casi la entrada del invierno, eh, muchas personas lo utilizan, otros atletas lo utilizan para practicar otro tipo de deportes. En este caso,
había en ese momento un par de personas que estaban haciendo paracaidismo deportivo. Ujú. Y yo lo que veo, yo llevaba mi cámara, yo no estaba tomando fotos en ese momento, yo llevaba mi cámara guardada al cinto, ¿no? Como el cowboy. Y en un momento estoy pasando por enfrente de la plataforma y veo a este personaje a punto de lanzarse, lo veo en la parte de arriba. Y yo inmediatamente saco la cámara y la armo en cuestión de 2 segundos. Un acto reflejo impresionante. Eh, y bueno, también es un acto reflejo, o sea, uno no, yo creo que tal vez las personas que no han tenido la experiencia de hacer fotografía profesional no pueden comprender la dificultad que implica cuando no estás con la cámara preparado tener que eh, disponer cada uno de los elementos de la cámara para poderla poner en su configuración adecuada según el momento y es mover absolutamente todo con 4 dedos, una cosa de locos, y hacer 2 disparos y que precisamente los personajes que están ahí queden en la composición perfecta, ¿no? El salto del tipo queda en el punto áureo, en el lugar más adecuado. Eh, en esta fotografía todo podía salir mal. Eh, es una fortuna, es una coincidencia. Yo creo que es un gran logro técnico. Es una gran Y fotografía y de hecho a mí me gustaría saber cuando tú eh, te encuentras con esto, que tú dices puede haber algo de suerte ahí y también es algo técnico, es una habilidad eh, técnica, pero cuando encuentras ya en tu cámara una fotografía de este estilo que a mí me remite mucho a, o sea, es que está en movimiento, o sea, uno ingresa a la fotografía porque es como estar en una montaña rusa y ese momento que solo uno ve y siente más que ver. ¿Sí? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando logras tener lo que tú llamas una obra? ¿Sí? No es la anécdota, sino es la obra. difícil de decir porque en muchos sentidos es una pulsión, ¿sabes? Para que la imagen fotográfica logre aparecer, debe haber una pulsión, ¿no? A veces piensa que la fotografía tiene que ver con la cámara que estoy usando, con la técnica que estoy usando, pero no hay nada más alejado de la realidad. La fotografía no está en la cámara. Ujú. La fotografía es una pulsión eh, que emerge desde el cuerpo y que se da cita con el tiempo, ¿no? Se da cita con el tiempo. Entonces, cuando tú me dices qué es lo que sientes, yo te diría que es una gran sospecha, es una gran pulsión. O sea, si tú no logras sentir esa pulsión, la forma más fácil de poderlo como explicar tal vez para quienes no han tenido esa oportunidad sería como el sentido arácnido de Spider-Man, ¿no? Tiene ese clic, esa pulsión antes de que suceda esto catastrófico. Si en la fotografía hay una pulsión, hay una gran sospecha que que tú sientes en un momento, pero tu cuerpo debe estar preparado para que en el acto reflejo responda técnicamente de manera adecuada. ¿Sí? Es como cuando el atleta, el que corre los 100 metros planos, está dispuesto y cuando escucha el disparo, su cuerpo ya arranca casi de manera automática, pero ese arranque hay que practicarlo mucho, ese arranque y esa carrera que dura 7 segundos en el atleta, le ha costado muchos años y horas de entrenamiento diario para un segundo. Entonces, en la fotografía hay un ejercicio y un atletismo muy similar. Eh,
Lo otro es que por muy atlético que tú estés en el sentido fotográfico, por mucho que practiques, por mucho que compongas, por muchas fotos que tomes, eso no garantiza que hagas fotografía, porque eso lo que garantiza es que tienes una buena técnica, Ujú. pero esa buena técnica muy seguramente no está, si tú no tienes el ojo, si tú no tienes el instinto, si no coincides con el momento, es muy poco probable que te encuentres realmente con una foto. Eso no es tan fácil de explicar, no es tan fácil de decir, pero quienes hacen buena fotografía lo logran sospechar y lo logran colgar. Finalmente tú lo que estás buscando son momentos, o sea, cuando sales tú con la cámara, no sé, cada persona tendrá un discurso, algo para contar o algún interés particular. Tus fotos tienen, digamos que momentos a veces muy, muy diferentes entre sí. Cuando vas con tu cámara y, o sea, esas pulsiones que tú dices que seguramente tiene unas fuerzas intrínsecas antes de coger la cámara, porque lo que tú dices, la foto aparece antes de la cámara. Eh, esa imagen, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo llega a tu interés personal? Es que es en este momento en el que saco la cámara, lo que tú decías, 2 segundos para sacar la cámara. Sí, es una acción reflejo, pero yo creo que tu espíritu, pues yo diría que tu espíritu tiene que estar dispuesto para eso. O sea, eh, para que exista una fotografía, tú tienes que estar dispuesto a fotografiar, Ujú. ¿sí? Pero no debes, debes ser paciente, porque la fotografía no se presenta en dos momentos. Por eso la metáfora del cazador creo que es la más acertada con la fotografía, ¿no? Cuando los cazadores iban de cacería, podían pasar días y no encontrarse con la presa, ¿no? Ellos saben que están de cacería, o sea, no están de paseo, están de cacería. El fotógrafo saben que va a tomar una foto, lo que pasa es que no saben qué momento, ¿no? El cazador tiene que leer absolutamente todos los indicios, las huellas, a qué huele, ¿no? Debe conocer muy bien a su presa. En este caso, debes conocer la técnica, debes entender la luz, debes saber que todas las cosas están dispuestas. eh, pero tú no puedes hacer la del cazador, que es empezar a dispararle a absolutamente todo, porque tú tienes que guardar tu disparo para la presa, porque si tú le disparas a lo otro vas a espantar a la presa. Entonces, es muy común encontrar en los fotógrafos amateur que quieren salir a fotografiar y empiezan a dispararle a todas las cosas y por estar tomándole fotos a las banalidades se le pierde la fotografía, ¿no? Se le pasó por el lado ese instante decisivo que solamente ocurrió a sus espaldas y se le fugó por estar disparándole a cosas que no. Entonces, en algún momento uno tiene que saber ser paciente y a veces la mejor fotografía es la que no se hace. Entonces, en ese sentido, de haber una disposición corporal, pero también de haber una disposición del espíritu y de haber una gimnasia técnica adquirida. Sí, debe haber un entrenamiento que te aproxima más a tener esa buena suerte, ¿sí? Sí, Que resulta de ser más, un ojo afinado y un pálpito afinado que otra cosa. Vamos va pues, vamos a ver otra de tus, obras, Norman. Esta obra, pues, muy linda, pues, es una obra otra vez muy, muy bien compuesta. Aquí vemos los fríos tonos, digamos, del cielo y los cálidos de los edificios. Vemos cómo logras tenerlo todo como en calma. Eso también es como una característica de tus obras y es que uno puede entrar de una forma fácil, pero además también muy tranquila, inspiran como una energía muy tranquila. En esta,
pues otra vez vemos la diagonal. Si te fijas, los dos postes casi que podrían tener incluso la misma distancia de la primera foto que vimos, ¿sí? Y otra vez nos hablan un poco de la espacialidad, pero también de la inmensidad del lugar, ¿sí? De cómo logras componer para mostrarnos todo un entorno eh, que lo tiene todo, ¿sí? Nos dan mucha información del espacio. No nos dejas, no nos dejas información perdida. O sea, nos pones ahí, nos sientas en la banca, donde de pronto hay algunas personas. Cuando tú llegas a una plaza de este estilo y llegaste por esta cuadra, por donde nos estás poniendo a ver, eh, pues, ¿cuál es o sea, cuál es la sensación de inmensidad ahí? O sea, ¿cómo logras capturar eh, todo el entorno? ¿Cómo lo contienes todo? Bueno, en este caso, esta fotografía, eh, esta es una fotografía que busca hacer una relación entre la luz de la luna y la simetría de las luces de la ciudad. Eh, el, lo que le da el movimiento y, la, y el sentido a la imagen, pues tiene que ver precisamente con la óptica en la que se toma, ¿no? Es un gran angular. Ajá. Es una fotografía de larga exposición, una fotografía de minuto de exposición, eh, que requiere pues un trípode, que requiere, es otra técnica, pues, realmente es una técnica elemental, digamos que no es una fotografía difícil de conseguir, podríamos decir más bien que es una fotografía juiciosa, Ujú. es una fotografía bien completa, es una fotografía que perfectamente podría ser una gran tarea. Eh, es una pieza sencilla en su ejecución que coincide con pues, con la nobleza de una lente gran angular, pero también que pone en diálogo muchas cosas, ¿no? Los ritmos, los diferentes ritmos Ujú. que se dan en las simetrías, en las grandes diagonales, en el punto, en la textura del piso, lo que sucede en el cielo, ¿no? Porque también es un cielo nocturno. Esto son más o menos es una fotografía tomada más o menos a las 2 de la mañana en una plaza en Roma. Eh, y básicamente es una excusa para encontrarse de algún modo con otro lugar que nos es extraño, sobre todo por la latitud en la que vivimos. Eh, es una fotografía también cuyos personajes principales son absurdos, porque los personajes principales de esta fotografía son los dos postes, ¿no? Y entonces poner como sujeto, cuando dice cuál es el sujeto de la foto, aquí los sujetos de la foto son los postes, es algo ridículo, ¿no? Hacer que en un paisaje el protagonista sea el poste. Pero a mí me llama mucho la atención porque eh, ese diálogo entre los dos postes tiene muchísima vida. ¿No? Es un diálogo, es un diálogo y tienes toda la razón. Ese tipo de diálogos simétricos en el paisaje a mí me llaman muchísimo la atención. Sí, yo la otra la equiparaba un poco con lo que sería una montaña rusa. Esta sería como un carrusel, porque yo siento que es como, o sea, está en contraste esas líneas rectas de los edificios con ese círculo que aparece justo en el centro y la diagonal de los postes es como, eso es un dialelo, eso va a empezar a girar en algún momento. Sí, Mm, además de un poco la aberración, pues que da la forma o sea, el lente. Entonces, sí hay algo circular ahí, ¿sí? mm, mm, Pero
o sea, lo de la diagonal, importante por el tema del espacio, o sea, la espacialidad es una constante en mostrar casi que la escala de las cosas, ¿sí? Podernos llevar, por eso es que nos regalas mucha información en cada foto, pero es porque nos pones en esa, o sea, nos das esa profundidad que de pronto no tienen todas las fotografías. Aquí lo que tú dices, ¿por qué ver los postes? Pero es que con los postes podemos tener la información de todo el espacio. Yo no sé si eso sea algo consciente en ti o, o es algo, o sea, si haces esa retrospección en tus imágenes, te vas y te devuelves en las imágenes. Sí, mira que, digamos que cuando te hablo de ese instinto puede suceder inmediato o puede ser calculado. Digamos que en esa fotografía, en esta última fotografía, a diferencia de la fotografía de Holmen Colin, la del paracaidista, sí hay una sospecha, pero fíjate algo, por ejemplo, nuestro ojo, el ojo humano, eh, nunca va a poder ver como ve un gran angular, ¿no? Ujú, Y nosotros tenemos una posibilidad de tener un ángulo abierto porque tenemos los ojos, pero nuestra visión es estereoscópica. Entonces jamás vamos a poder ver una imagen de la manera en la que un gran angular logra comprender la dimensión, las distancias, las proporciones, las formas. Entonces el encanto de esas fotografías está precisamente en la manera en la que se despierta frente a nuestros ojos una realidad que jamás podremos ver. Algo que hablaba hace un par de días con mis estudiantes de la Universidad Nacional era precisamente que nosotros conocemos el mundo y lo percibimos gracias, obviamente gracias a nuestros ojos como primer órgano de los sentidos, el órgano de los sentidos cuya jerarquía es mayor a nosotros. Pero un ciego de nacimiento jamás podría entender la perspectiva, ¿no? Desde el componente visual como nosotros los vemos, y tampoco el sentido de la línea o saber si una persona es gorda o flaca de un solo tirón, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio de cambiar ópticas, podríamos simplemente por el ejercicio de cambiar las ópticas, por la variación de la distancia focal, veríamos que un rostro es más delgado o más grueso, ¿no? De lo normal. Entonces, por ejemplo, el efecto que genera la selfie, la cámara genérica de un celular, es un gran angular y cuando tú colocas la cámara en vertical y te tomas una selfie, lo que está sucediendo es que hay una distorsión de la anatomía del rostro, pero en función del ojo, no es una distorsión de la realidad. Es decir, sí, ujú. efectivamente no es un rostro como lo perciben los ojos, porque los ojos tienen una distancia focal distinta a la que utilizan los lentes de las cámaras de celular, pero genera un tipo de estética que nos lleva, que nos sorprende, ¿no? Que nos sorprende y que de alguna manera busca construir una imagen de nosotros más allá de lo que nosotros podemos enunciar en nuestra realidad. Esa imagen que se fotografía con esa lente evoca un ideal. Por eso cuando tú hablas de la utopía, eh, te encuentras exactamente o sea, con el propósito de esa imagen. Es utópico porque se torna ideal. Bueno, el ejercicio de hacer la selfie consiste en que tú haces un ejercicio de verificación de la imagen hasta que tú dices, sí, efectivamente esa es la imagen que soy, porque te acerca mucho más a un sentido ideal de tu propia percepción, de tu rostro que jamás en la vida has visto, sino a través de réplicas virtuales, es decir, a través del espejo, de reflejos, de fotografías, pero tus propios ojos jamás van a poder tener la posibilidad de ver tu rostro ni comprender qué tan ancho, qué tan angosto, ¿sí? Es decir, que de primera mano
la noción de rostro que tenemos nosotros en el cerebro está supeditada a la imagen que nosotros tenemos de los otros o a los reflejos o la percepción virtual que tenemos de nuestro rostro. Por eso una fotografía que tiene una, eh, una distancia focal diferente, ya sea, por ejemplo, una distancia focal muy larga, un zoom, una fotografía tomada con un telo, una fotografía tomada con un gran angular, resultan encantadoras porque es algo que el ojo humano jamás podrá entender. Eso como parte del desarrollo tecnológico humano resulta maravilloso. Es simplemente increíble, increíble. Yo pensaba en eso que dices lo ideal, la fotografía ideal, porque finalmente es con el ojo de pez que se puede ver. Seguramente tú estando ahí, en esa realidad, que no es la fotografía, pues no lo veías así, ni siquiera tú lo pudiste ver así, pero tú estabas ahí. ¿La pasa uno mejor en la realidad de la foto o en la realidad detrás de la foto? Eh, Son realidades distintas. Digamos que el ejercicio de contemplar una imagen fotográfica es un estar siendo ya, porque tú estás viviendo un fragmento temporal. O sea, tú no puedes decir que, tú no puedes, uno nunca puede decir que una fotografía hace parte de la realidad. Una fotografía es la realidad misma en el momento en el que está siendo contemplada, más no en el momento en el que está siendo capturada. La fotografía aparece, o sea, emerge de la nada, se desoculta y se convierte en huella de algo y vive en la medida en la que tú la contemplas. Porque en el momento en el que vas a capturar solamente tienes una sospecha y no eres totalmente consciente de esa sospecha, sino hasta cuando ves el resultado de la imagen ya cristalizada. Entonces, esa cristalización eh, es, es real en el ejercicio de la contemplación y se completa única y exclusivamente cuando es espectador, es decir, cuando el fotógrafo deja de ser fotógrafo y se convierte en espectador de su propia imagen. Eso está genial porque a veces creo que sobre todo en este momento de la vida uno la pasa, pues ahora primero, más difícil distinguir la realidad o bueno, la realidad común, finalmente, la verdad común. Eh, pero es importante que tú como fotógrafo nos cuentes cómo se siente estar del otro lado, como espectador, por ejemplo. Sí, son dos realidades diferentes y dos sensaciones diferentes. Vamos a otra de tus obras. Eh, en esta obra, pues vemos una boreal. Aquí vemos un poco, digamos que una composición distinta, además porque es de esas imágenes en vertical. Veníamos viendo paisajes, digamos, horizontales, aquí vemos algo más vertical. Eh, Obviamente el color estalladísimo. Pasa algo y es que estas casitas pues tienen ese color eh, que no tiene el cielo, el color que le falta al cielo en esta imagen. Es una imagen otra vez, una composición muy linda, ¿sí? Aunque aquí la línea de horizonte está por debajo de, por ejemplo, la primera imagen que vimos. Nos pones a ver las estrellas y también una imagen muy técnica. En esta imagen aparece algo que aparece en la primera imagen y es el árbol al lado izquierdo de la imagen. Ese árbol está presente también en la primera imagen. Es decir, es como una alusión a esa composición que de pronto a veces puede ser algo inconsciente o algo fortuito. En este caso, está también esa contraparte de las aristas y las casas muy perfiladas con ese cielo tan orgánico. Eh, ¿Cómo pasas de una imagen súper arquitectónica a una imagen que puede ser incluso casi fantástica? Pues fíjate que está
Esta imagen sí hace parte de una obra, pero como tal la imagen no es la obra, es decir, la obra es muchísimo más grande que la imagen. Esto hace parte de una obra. Digamos que la obra, para entender la noción de obra, habría que entender que la obra es como una gran masa, un gran proceso en donde efectivamente en algún momento salen cristalizaciones que pueden ser fotografías, que pueden ser dibujos, que pueden ser canciones, ¿sí? Y en todo eso, entonces aparece, en esa gran masa procesual, aparece algo, ¿no? Esta hace parte de una obra, de un proyecto que se llama Pescador, Lucero y Río, como la famosa canción de música colombiana, que narra la experiencia de un pescador que sale todas las mañanas a pescar y que un día con su red pesca un lucero, pesca una estrella, ¿no? Se la lleva a su bohío eh, y no, nunca más vuelve a pescar. El río, presa de los celos, se desborda eh, y busca al pescador, entra al bohío, se roba el lucero, se roba el pescador. No, y jamás se vuelve a saber del pescador ni del lucero. Eh, esta obra, la obra que tiene que ver con las auroras boreales, pues es una serie completa de auroras boreales, digamos que en la página solamente hay algún fragmento de la obra, no están todas, hay unas muy pequeñas, tiene que ver con la cacería de ese lucero, ¿no? Entonces, en este caso, la metáfora del pescador es el que lanza la red y lanzar la red significa pescar las auroras boreales. Y esto no es tarea fácil porque eh, las auroras boreales solamente se pueden ver en ciertos lugares del mundo Ujú. y son tremendamente caprichosas porque ellas aparecen por un lado, danzan y se esconden. Entonces, en el momento, estas fotografías son fotografías de larga exposición, también de un minuto, minuto y medio. Entonces, si tú empezaste a obturar, pero resulta que la aurora salió, se movió hacia el lado, hacia la cúpula celestial en la parte posterior, pues muy seguramente será imposible que en la fotografía aparezca la aurora boreal. Es muy difícil fotografiarla. En esa zona en donde yo estaba, una montaña, eh, porque para poderlas tomar había que subir las montañas. Yo estaba con algunos fotógrafos de otros países que intentaban tomar las fotos y no lograban capturar las auroras porque las auroras se iban. Esta es como en el campamento base, donde estamos en la parte de abajo. Misteriosamente en un momento las auroras se nos presentaron en el campamento. Normalmente teníamos que subir a la montaña para verlas y en ese momento estaba por fortuna con el trípode en la mano, logro armar la cámara muy rápido. Sospecho, esto es como una mezcla entre todas las cosas, ¿no? Porque sospecho que pueda lograr capturar la aurora, hago una composición intuitiva, pongo la cámara y obturo y salgo corriendo y me meto debajo de la casa que está central. Es decir, que ese personaje que ustedes ven debajo de esa luz allá como un bultico, ese soy yo, es decir, que también es un autorretrato. Está Eh, chévere. Eso quiere decir que hay una necesidad por tratar de lograr que esta fotografía sea como un gran experimento. La composición en el momento es supremamente intuitiva, pero es una gran fortuna. Digamos que esta foto también es el resultado de mucha suerte. Y uno pensaría que los grandes fotógrafos están llenos de buenas fotos, pero de ese viaje, sobre todo la serie de las auroras boreales, tal vez no más del 5% de las fotografías que ahí se pudieron llegar a salir, pero para eso había que estar revisando constantemente el pronóstico del clima. eh, Ver las auroras es muy complicado y más, por ejemplo, si tú no tienes el equipamiento adecuado y no coincides, puedes pasar toda una temporada y puede que en algún momento aparezca una aurora muy rápido y ¡buah! Se te fue y lograste verla con tus ojos, pero fotografiarla, es un asunto totalmente distinto. Yo creo que fue un gran privilegio poder hacerlo, pero también eh,
fue una gran coincidencia, es una imagen utópica, es una imagen ideal. Se vuelve muy poderoso esa información que nos das, que además, o sea, no solo se da la aurora boreal en todo su esplendor, sino que además logras un autorretrato. Eso podría ser muy ambicioso si uno quisiera conscientemente lograrlo, ¿no? Pero aquí se logra. Complejo. Y eso es producto, pues básicamente del entrenamiento que tienes. O sea, ya esa suerte empieza es a jugar con todas esas variables que tú ya puedes controlar. En este momento, cuando ya te encuentras con un autorretrato de este estilo y de este nivel, ¿qué estás pescando tú en tu vida como tal, tu vida personal? Uy, esa pregunta es buenísima porque mira, ese viaje tiene que ver precisamente con la pregunta sobre mi nombre, ¿no? Yo me llamo Norman, que significa hombre del norte, Ujú. y tratar de entender mi nombre me llevó a mí a hacer un viaje inicialmente en bicicleta hacia el sur, ¿no? Entonces tomo mi bicicleta y pedaleo hasta Bolivia, totalmente solo, sin dinero, como, casi como un suicidio, ¿no? Tratando de entender qué significa ser el hombre del norte, pues viajo al sur, y conforme voy llegando más hacia el sur me doy cuenta que mi cabeza empieza a tener un montón de preguntas más. Entonces, a raíz de eso, empiezo a diseñar algunos proyectos que están emparentados con tratar de entender qué significa el norte, ¿no? Entonces, por esa razón, empiezo a ir a lugares que están muy al norte, como eh, Noruega, como Rusia, como Canadá en su momento, y trato de entrar en contacto con filosofías de los pueblos originarios de esas zonas, para saber qué significa ser el hombre del norte, estar en el norte. Eh, entonces, cuando tú me dices qué se pasa por mi cabeza en ese momento, es que le hallo total sentido a ser el pescador, ¿no? Porque eh, esa canción que me persigue desde niño solamente llega a tener sentido en el momento en el que logro pescar el lucero, o sea, en el momento en el que le tomo la fotografía a la aurora boreal, cuando logro tomar esas fotografías es que finalmente logro pescar el lucero. Eh, es es representativo, sí, es mimético, pero es tremendamente poético y en muchos sentidos hacía parte como de mi destino. Yo sentía que la aurora me perseguía. La aurora es algo que jamás podremos ver en Colombia, no entenderíamos, sino esto es mágico, es un evento completamente mágico y las tribus originarias de los pueblos, por ejemplo, del Nunavut, en el norte de Canadá, que es una zona donde también se pueden en algunas ocasiones del año ver auroras boreales. Ellos se encuentran en esos fenómenos atmosféricos, en esos fenómenos naturales, unas relaciones profundamente directas con sus dioses, con su cosmología, que, que que hacen parte de sus propios modos de vida, de sus formas de cacería, de las maneras en las que cultivan, en las que se mueven. Entonces, cuando encuentro que mi nombre como parte de mi propio destino señalaba que en algún momento tenía que tomar esa foto para poder encontrar sentido a mi ser y a mi ser como fotógrafo también, como artista, en algún momento termina de conectar con mi propio terreno, con mi propio territorio, con el lago, con la balsa, con la laguna que está aquí al lado, con mi frailejón, con la balsa muisca, con mi identidad, pero no como colombiano, sino como persona que vive y habita un territorio que está rodeado de unos fenómenos naturales, de los postes de la luz, pero que también toma agua de la llave que ya viene de una laguna que ha sido recolectada por una, eh,
por un frailejón que logró capturar esa niebla y que la convirtió en agua y que llegó a la laguna y que pasó a través de un riachuelo, llegó a una represa y de ahí la eché en un tinto, ¿sí? Y me la tomé en un tinto. Eh, entonces, creo que todo ese tinto de la mañana llega a tener sentido en el momento que el ejercicio fotográfico lo devela. Sí, la imagen es además súper onírica, parece salido de un sueño. Y el hecho que tú estés ahí, pues, de hecho, eso puede ser algo un pensamiento muy básico, pero por los colores y todo parece algo de Navidad, pero puede tener sentido con eso del nacimiento, ¿no? Y de ese reconocimiento del ser y de ese encuentro con conectando puntos. Sí, tiene una Eh, forma como de pesebre, sí, entonces sí, tiene forma es como de pesebre. graciosa, es caricaturesca, sí, y sí, tiene una cosa como de pesebre. Ujú, sí. Bueno, y vamos a cerrar con una obra, pues, ya del 2022, de una serie que tienes del 2022, tal vez una obra de tus obras más recientes, una imagen de Sí, tus obras más recientes, una imagen divina, además muy inspiradora, y además como que vemos un salto en ese paisaje que hemos venido viendo. Vemos 3 niños divinos que nos expones en primer plano, y es como otra mirada. Cuéntanos un poco de esta obra, Norman. es hermosa, es una obra que llevo en el alma, hace parte de una experiencia que tuve en Kenia. Ujú. Eh, Fíjate que en esos viajes, ese famoso viaje al sur, en algún momento pasando por Quito, hay un monumento muy cerca de Quito que es el monumento del centro de la Tierra, ¿no? Que tiene que ver con la línea del Ecuador. Eh, pero resulta que ese mismo monumento también está en Kenia. O sea, Kenia, en Maceno, en el poblado de Maceno, Ujú. está el monumento del centro ecuatorial. Entonces, hay una, para seguir con la idea, o sea, aquí está la obra, la idea del hombre del norte que viaja al sur, esa cardinalidad tenía que pasar en algún momento por el centro exacto, ¿no? Que en un momento es Ecuador, pero que en otro es Kenia y que esto es Maceno. Esto hace parte de un proyecto muy grande que duró más o menos 4 años. El proyecto no es de carácter fotográfico, la parte fotográfica hace parte de la sistematización de las experiencias de ese proyecto. No es fotografía documental en lo absoluto, estos son retratos. Eh, el proyecto se llamaba From Migration to Integration y estaba conformado por un grupo de expertos de diferentes países, todos girando en torno a los fenómenos de la migración en esos países. Estaba Suecia, Myanmar, Kenia, Colombia con participaciones y observadores de otros países como Irán, Alemania, eh, Lituania, bueno, entre otros. Los actores principales o los países principales invitados, todos tenían problemáticas alrededor del fenómeno de la migración. Y esas problemáticas eran de diversa índole. Entonces, en Myanmar hay problemáticas de migración, en Kenia hay problemáticas de migración alrededor de los fenómenos del desplazamiento por la guerra en Ruanda y en otros lugares que son muy cercanos aquí en Colombia. Tenemos desplazamiento interno, ¿no? Como procesos de migración interna, pero también eh, problemáticas alrededor del fenómeno de la migración extranjera. Y obviamente en Suiza también, en Suecia, perdón, hay también otros fenómenos de migración de otro orden. No tiene que ver con las tierras principalmente, sino que tiene que ver con otro tipo de órdenes. Una cosa muy importante es que la migración es un fenómeno natural, es natural a todos. Nos mudamos porque buscamos mejorar nuestro estilo de vida.
Entonces, en ese proyecto lo que buscábamos era encontrar buenas prácticas frente a esos fenómenos de migración y las buenas prácticas de integración de los migrantes a la sociedad. Eh, en esa construcción de la metodología, digamos, viajando a los diferentes países para poder encontrar las herramientas para construir las metodologías y en una de las fases fuimos a Kenia para revisar cómo se estaban dando los fenómenos de integración de la población migrante, específicamente en el poblado de Maceno, que está más o menos a 2 horas de la segunda ciudad más importante de Kenia, que es Kisumu. En ese poblado, entonces vamos a encontrar unos líderes comunitarios que hacen unas prácticas, buenas prácticas de integración, y entre ellas, por ejemplo, estaban las buenas prácticas de enseñanza a comunidades de niños, ellos que casi todos son huérfanos, eh, que han sufrido por la guerra, que han sufrido un montón de dificultades y vicisitudes, pero que nos enseñan algo muy interesante. La exposición, la serie está compuesta por 14 fotografías, todas retratos de infancia de niños que pertenecen a la comunidad de Maceno y la serie se llama Jambo. Jambo significa hola en Swahili, que es el idioma oficial de Kenia, a pesar de que la lengua estatal es inglés, la oficial es Swahili. Eh, el Jambo significa hola y es también una canción que cantan los niños a los extranjeros. No es frecuente que los niños vean extranjeros, sobre todo en la comunidad de Masisi. Digamos que si es Nairobi, que es como la capital, es posible que puedan ver extranjeros. Es muy común. Pero en una comunidad como la de Maceno es poco probable, tanto así que el hecho de ellos enfrentarse a personas de piel blanca les resulta algo totalmente novedoso, ¿no? Ven a alguien blanco y empiezan a gritar Muzungu, ¿no? Y es un trato hermoso la manera en la que ellos se acercan y muestran con su abrazo y con su alegría un encantamiento que no hace más que transformar nuestra mirada frente a como ellos son. Eh, Mira que uno jamás, como latinoamericano, podrá recibir en un país europeo, por ejemplo, porque en Estados Unidos, en Europa, los colombianos somos migrantes más no extranjeros. Y esa condición de migrante es una condición inferior en donde siempre nos van a mirar en los aeropuertos como con cierta pausa, como con cierta restricción, pero en Kenia no pasa eso y hay una ruptura del estereotipo generalizado que es los niños de África son pobres y están en la inmunda, sino que realmente ellos están demostrando unos valores que son increíbles. Lo primero que voy a darme cuenta en este ejercicio es que a pesar de que hay mucha pobreza, no hay violencia como acá. Cuando en Colombia tenemos pobreza y tenemos violencia, pero también tenemos focos de drogas y prostitución, allá no, la riqueza es de otro orden, es una riqueza humana y hay una filosofía de vida en Kenia que es Hakuna Matata, ¿no? Como el Rey León, que significa no tener preocupaciones. Y ese no tener preocupaciones se ve reflejado precisamente en esas miradas de esos niños que transmiten todo ese calor, todo ese amor en esa canción que nos cantan, que se llama Jambo Jambo Wana, Akaribani Suizana. Wageni, Wageni, Mishwa, Kenya Yetu, Hakuna Matata es bienvenidos, bienvenidos a Kenia, Kenia es un lugar de paz, bienvenidos, no hay preocupaciones. Es muy similar a la canción que cantan los niños en los colegios colombianos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Y entonces esa idea de un saludo fraterno, de un saludo de amistad, eh, nos lleva a través de la mirada de estos niños, nos conduce a una lección que tenemos que aprender de ellos, que no tenemos, que creemos que somos más ricos que ellos porque tenemos unos tenis, pero nos damos cuenta que ellos son más ricos porque tienen humanidad. Y esa humanidad está reflejada en esas miradas. Entonces, cuando yo empiezo a usar las fotografías, obviamente con el permiso, indicado, esto es una escuelita de la profesora, me da el permiso de fotografiar a los niños y para poder exhibir estas fotografías, obviamente yo recolecto los permisos con los líderes de la comunidad de Maceo
de poder mostrar los rostros de los niños en esta serie, eh, me da el permiso, yo empiezo a sospechar mucho en un momento que es el paroxismo total, ¿no? Los niños están gritando, están felices, y yo empiezo a hacerme a la altura de los niños, ¿no? Me agacho a la altura de los niños y empiezo a disparar la cámara. En algún momento le entrego la cámara y dejo que ellos tomen las fotos, ¿no? Entonces en la serie también hay unas fotos que son tomadas por ellos sin ningún tipo de reparo, no en el ejercicio simple y extractivista de llevarme la imagen de ellos, sino también de tratar de conectar. Entonces, esa conexión la vemos en esas miradas. Entonces, ahí tenemos varias miradas. Incluso hay una mirada que ahí en este recorte se nos pierde un poquito. Realmente en esta fotografía hay 6 niños, y los 6 niños miran, incluso fíjate el niño que está en el centro detrás del Así, niño central, del niño principal, hay unos ojitos que están mirando allá que detrás. trata de salir. Y yo, nos miran allá detrás y con esa curiosidad, pero también como con esa esperanza, ¿no? Una esperanza profunda, con una transparencia profunda que eh, no era de otra manera. Yo creo que esta fotografía de esta serie me conmueve, a mí me conmueve muchísimo. Yo decido hacer una exposición, yo no pensaba hacer una exposición, las fotografías las tenía, las había seleccionado, las estuve pensando, pero cuando vi esta fotografía, en el momento en el que la estaba tomando, realmente en el momento en el que la estaba tomando, tuve una lucidez increíble de decir, aquí hay algo, aquí hay foto, uno sabe como fotógrafo, aquí hay foto o no hay foto, a pesar de que dispares muchas veces, pues que no tenía ni una sola foto, realmente. Pero esta era una foto y yo entendía que en el momento en el que estaba disparando la imagen me estaba encontrando en una conexión profunda con esos niños, o sea, mi espíritu estaba dispuesto a recibir sus miradas y al final esas miradas son unas miradas transparentes que transmiten pues, muchísimas cosas. Entonces, creo que si lo hubiera planeado jamás hubiera salido esa fotografía ni ninguna de las series. No, y mira que casualmente venimos de un autorretrato que también se empieza a dar de una forma un poco más, eh, más orgánica, digámoslo así, eh, y pasamos a retratos, ¿sí? Retratos además de niños, donde tú dices, incluso solté la cámara, incluso el aparato que siempre me ha acompañado, pues lo dejé a disposición de ellos. Eh, Está el cazador de fotos, pero ya hay otra mirada aquí. Siento que Sí, incluso desde tal vez ese viaje al norte donde tú ya te puedes reconocer desde otro lugar y donde apareces en esa foto icónica del pesebre del nacimiento, pues ya empezamos a ver otras cosas y casi que el lenguaje empieza a ser un poco menos racional. No sé si seas consciente de eso, pero esto es, y de hecho en tu discurso se ve el cambio, es mucho más emocional. ¿Cómo racionalizas tú estas imágenes? claro, por supuesto, digamos que hay una separación temporal importante entre las primeras fotos que vimos y esta, y también hay una madurez, o sea, mira, creo que tú podrías notar que los grandes fotógrafos jamás están hablando ni de lentes, ni de aperturas, ni de cosas técnicas, Ujú. porque esto es inherente. O sea, un fotógrafo experimentado realmente te va a estar hablando es de la mirada, de lo que está sucediendo, del sentimiento que está pasando ahí. Eh, Cuando un fotógrafo está hablando de cuántos lentes está utilizando y cuánto te costó la cámara y cuál es la última cámara que es una amateur, es una persona que hasta ahora está descubriendo sus primeros pasos de la fotografía. La fotografía realmente se vuelve profesional y se vuelve real cuando tú dejas la pendejada, ¿no? O sea, cuando tú te das cuenta que la imagen no está en el dispositivo tecnológico que te permite acercarte de alguna forma
eficaz a esa sospecha que a esa pulsión que tienes, sino cuando estás hablando de la imagen misma. Entonces, en este caso, la mirada de los niños de Maceno no tiene nada que ver con la cámara fotográfica. De hecho, la cámara con la que estoy tomando las fotos es mucho más rudimentaria esta, que las otras fotografías de paisaje, que son una cosa divina. Lo que pasa es que mi página web está un poquito desactualizada, pues estas fotos no están ahí. Pero para mí es muchísimo más importante todo lo que llega a despertar en términos de conexión profunda con la imagen que está sucediendo, que lo que técnicamente está bien resuelto, ¿no? Entonces tú ves que en la primera fotografía hay una preocupación importante por la composición, ¿no? La composición es tremendamente calculada. Sí, en este caso, no hay cálculo, sino hay un sentir, Ujú. hay un profundo sentir. Entonces, detrás del profundo sentir aparece la fotografía y se revela con toda naturalidad. ¿Sabes qué me parece bonito ya para finalizar? Que esto fue, sabes que fue sin querer queriendo, el hecho de haber empezado con una fotografía desaturada o en blanco y negro, digamos, y terminar con otra, digamos que en esos términos de color, pero que cuentan dos historias súper diferentes, muestran también a un Norman en dos momentos de su vida y con una perspectiva diferente frente a su profesión y frente a su visión. Entonces, eso me parece como el dato curioso. Pero Norman, te agradezco un montón. De verdad nos regalas unas imágenes realmente icónicas y nos las pones muy cerquita. Digamos que están a disposición de todos. Yo las pude ver en tu página y qué lindo que haya personas que dedican su vida con esa disciplina y ese rigor que tú tienes a mostrarnos el mundo desde tus ojos. Muchas gracias por haber participado en este programa. Muchísimas gracias a ti, Andrés, por la invitación y por permitirme compartirles un fragmento de mi obra. Yo antes que ser fotógrafo soy profesor, entonces para mí es mucho más significativo el poder encontrar en algún momento que alguien más pueda llegar a hacer una fotografía. Pero también me parece valioso, noble y, y hermoso la posibilidad de poder iniciarme como artista frente a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Norman. Y bueno, si usted es uno de esos locos de mente brillante que llegan hablando trementina, pues este lugar es para usted. Síganos, comenten, sigan nuestro canal en YouTube, denos like si le gusta el contenido. Y bueno, este espacio también está dispuesto para usted. Finalmente, aquí no somos famosos, somos artistas. Este podcast está diseñado en su totalidad por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film y la conducción a cargo de Natalia Sanabria. Muchas gracias.